En sus años de duración, la Revolución Francesa fue un proceso sumamente cambiante, tomando múltiples direcciones en diferentes etapas. Para poder analizarla y comprenderla, los historiadores la clasifican según sus modos de gobierno, según quienes ejercían el poder en la Francia revolucionaria, diferenciando o comparando también qué objetivos tenía cada sector social al momento de hacerse con el poder. La primera etapa es una etapa que nos muestra una revolución liberal que pretendía transformar a Francia en una monarquía parlamentaria o constitucional. La primera característica es que dentro de los revolucionarios, dentro de los representantes del tercer estado, empiezan a surgir posturas muy diferentes sobre cómo llevar adelante el gobierno de Francia, o por ejemplo qué tipo de relación debían tener con el rey o los sectores sociales de la nobleza. Por este modo nos vamos a encontrar con que aparecen las posturas más conservadoras, los sectores moderados, que hablaban de crear una monarquía constitucional similar a la de Inglaterra y finalizar las transformaciones, o como así también aparecían grupos más radicales que querían cambios más profundos, entre los que se van a destacar los girondinos y los jacobinos, que querían transformar a Francia en una república sin dejar en pie ninguno de los rastros o de las características de lo que había sido el antiguo régimen. En esta etapa inicial, conocida como la Asamblea, nos encontramos con que Luis XVI al principio se muestra aliado de los diputados, de los constituyentes, pero que a mediados de 1791 va a intentar fugarse, va a buscar la forma de escaparse hacia Austria por temor a la revolución. Los franceses lo van a descubrir en ese intento de fuga y a partir de ese momento Luis XVI va a estar preso, detenido en París. Y un par de meses después, ya para 1790, septiembre del, 71, del 91, los diputados crean una constitución nacional en donde todavía Francia sigue siendo una monarquía, pero abandonaba definitivamente el absolutismo. Para 1792 el proceso revolucionario corre peligro porque las demás monarquías europeas, sobre todo Austria y Prusia, que estaban vinculadas por lazos familiares. Recordemos que María Antonieta, la mujer de Luis XVI, la reina, era austríaca. Las monarquías extranjeras que temen que la revolución se propague van a combatir contra Francia, y es por esa razón que dentro de la Asamblea se hace cada vez más fuerte la postura de los grupos revolucionarios, de los grupos más radicales, entre ellos los jacobinos. Siguiendo las decisiones de este grupo, hacia fines de 1792 se declara a Francia una república. Es el fin de la nobleza, es la pérdida de poder definitivo de Luis XVI. Y estos revolucionarios van a llevar adelante una política de persecución contra los sectores nobles o contra aquellos que se opusieran a sus medidas, y van a llevar adelante o van a poner en práctica el uso de la guillotina como elemento de ejecución. Es una época de verdadero terror en donde el número de muertes estimado es entre cercano a los 50.000 víctimas en un periodo de 2 años. Como contrapartida es el momento más democrático, ya que este grupo, el grupo de los jacobinos, toma las medidas que favorecen a los sectores más populares, como por ejemplo las leyes por precios máximos o salarios máximos y mínimos, leyes de alquiler y demás medidas que eran el reclamo del pueblo. El problema que van a tener estos sectores es que cuando tienen que enfrentarse en la guerra, tanto a las fuerzas de Austria como de Prusia son derrotados. En la guerra les va decididamente mal.
Y en el sector interno tienen un problema muy grave por resolver, que es el problema de Luis XVI, que se encontraba preso, y van a tomar una de las medidas tal vez más conocidas y dramáticas, que fue su ejecución. Luis XVI, el 21 de enero de 1793, es guillotinado en público, eh, una situación que generó un impacto notable para la época. Era la primera vez, estamos hablando de un rey que hasta hace 2 años tenía el poder en forma absoluta y ahora moría ejecutado de manera pública. Los problemas en las guerras contra las monarquías europeas, el terror interno, una crisis económica cada vez mayor, le quitan poder al sector de los jacobinos, y va a surgir una nueva forma de gobierno en 1794, que es conocida como el Directorio, en donde vemos que el poder se empezaba a concentrar, ya no formaba parte toda una asamblea de representantes, sino que había únicamente 5 miembros, y la idea de este sector que va a tomar el poder, que es representativo de la clase burguesa, es empezar a frenar un poco esta revolución que se había salido de control y tratar de formar un país, una Francia nueva, después de los cambios que se habían generado, y para eso esta burguesía, con su proyecto de unidad nacional, se va a apoyar en 2 elementos. El primero es en controlar los reclamos del pueblo, con medidas que eran bastante impopulares, como por ejemplo el voto censitario, donde solamente se podía votar si se tenían tierras o si se tenía un cierto nivel de riquezas. Y por el otro lado, lo más importante, fortalecer el ejército. El ejército francés empieza a ganar batallas en una guerra que hasta ese momento eh, era, daba un saldo claramente negativo, y dentro de ese ejército que se hace cada vez más poderoso hay una figura cada vez más notoria, que es Napoleón Bonaparte, un, un teniente de artillería que lleva adelante diferentes campañas, una muy reconocida por ejemplo en Egipto para pelear contra los ingleses, y que gracias a su popularidad termina en 1799 llevando adelante un golpe de Estado contra el Directorio y creando una nueva forma de gobierno, la cuarta en un periodo de 10 años, para que veamos la inestabilidad que había, forma de gobierno conocida como el consulado, en donde ya no había más 5 representantes, sino que ahora iban a ser 3. Napoleón se alía con Sieyès y Ducos para esta nueva forma de organización, y en su crecimiento político, Napoleón va a lograr ser considerado primer cónsul, con lo cual era la figura más importante, y al mismo tiempo en las batallas logra expandir a Francia, logra sumar territorios, una guerra que inicialmente era defensiva, que ellos la estaban perdiendo, gracias a las condiciones militares destacadísimas de Napoleón y al fervor patriótico del pueblo francés, se transforma en una guerra expansiva. Los franceses empiezan a sumar cada vez más territorios. En la historia de Francia, Napoleón tiene una figura de ordenador o de organizador. Sería la figura histórica que viene a resolver los problemas que la revolución había generado. Y además de aparecer como una figura política tan importante, también es una figura militar. Por eso vamos a encontrar, si lo investigamos, una gran cantidad de pinturas que lo muestran victorioso, como esta, que es un clásico, Napoleón cruzando los Alpes, cuando Napoleón se organiza para pelear la batalla de Marengo, una de las batallas más sangrientas de la historia europea, que le permitieron a Napoleón frenar el impulso de los austríacos y controlar el norte de Italia.
A partir de esta batalla, Napoleón consolidaba su poder en Europa continental y su crecimiento iba a ser cada vez más grande, al punto tal de que en pocos años va a conseguir ser nombrado emperador. Esta última etapa de la revolución, el imperio napoleónico, en realidad nosotros tendríamos que cuestionarnos el hecho de si podríamos decir o no que es una revolución. Tal vez para algunos autores es un proceso, es una parte más del proceso revolucionario, porque lo que hace Napoleón a medida que se expande es modificar las monarquías que había en el resto de Europa, o crear constituciones y códigos civiles, por ejemplo, copiar el modelo francés para darles derechos a los ciudadanos. Pero por el otro lado, Napoleón crea una especie de nueva nobleza, por lo que podríamos decir que desde su punto de vista o desde su organización, no primaba el concepto de igualdad social. Napoleón estaría reemplazando una nobleza por otra. E inclusive, durante su etapa imperial, Napoleón se va a casar con una princesa austríaca, como una demostración más de su poder monárquico. Aquí tenemos el cuadro clásico de Napoleón siendo coronado emperador en mayo de 1804, y va a llevar adelante campañas que le van a permitir dominar el centro de Europa, sobre todo la batalla de Austerlitz, la más famosa, en donde termina de vencer a las tropas austríacas. De este modo, Napoleón controla toda Europa continental y, como no tiene recursos ni posibilidades de invadir Gran Bretaña, que es quien controla los mares, va a llevar adelante una estrategia que se conoce como el bloqueo continental. Todos los países dominados por Napoleón tenían prohibido comerciar con los británicos. Hacia 1813 va a tratar de controlar la única parte continental que no estaba bajo su dominio, que era Rusia, pero la campaña militar a Rusia es verdaderamente un fracaso. Se pierden miles de vidas porque los rusos estiran la campaña en el tiempo para esperar la llegada del invierno, y Napoleón sufre una gran cantidad de bajas que lo exponen frente a sus rivales, termina perdiendo el poder dentro de Francia, y eso lo acerca cada vez más a su derrota definitiva, que es una batalla en 1815, la batalla de Waterloo, en donde fuerzas de diferentes países, británicas, austríacas, prusianas, rusas, de Bélgica, se unen en una coalición para enfrentarlo y derrotarlo definitivamente. Luego de ser derrocado del poder, Napoleón termina preso en una isla, la isla de Santa Elena, en donde muere a los pocos años, 6 años después. O podríamos decir con la crítica de aquellos sectores que lo habían desplazado, pero con el paso del tiempo, con el paso de la historia, termina recuperando este papel tan importante en la historia europea de principios del siglo XIX.